Compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar a practicar. Ustedes tuvieron la oportunidad de leer la Ley de Armas y Municiones y el material de apoyo que se recibió. Realmente esa ley, por eso es que es una ley especializada, porque desarrolla todos los conceptos que requieren para entender todo el proceso de las armas, desde la fabricación de las mismas armas y municiones, la importación, exportación, intermediación, fabricación de armas y municiones, readaptación, en fin, la clasificación de las armas, que es algo muy importante, porque ya vieron que tenemos armas de fuego, pero también hay armas blancas, tenemos las armas experimentales, las armas hechizas. O sea, existe un proceso que ustedes tienen que conocer muy bien. Ahí tenemos cómo se puede vender un arma, las famosas armerías. ¿Qué son las armerías? Tenemos procesos, y aquí sí es muy, muy interesante. Procesos que van desde el importar y el exportar ilegalmente, el tráfico, que involucra más que transporte, todas las actividades que pueden realizarse con las armas, el tránsito y el transporte. O sea, ahí está bien definido en la parte, digamos, administrativa de la ley, qué se entiende por cada situación. Y después ya nos centran
hablar de los delitos. Inclusive hay una falta. Entonces, yo quisiera platicarles a ustedes un poco la historia americana, que se divide en dos grandes partes: la norteamericana, que abarcaba franceses e ingleses, y el resto de América Latina, que abarcó principalmente España y Portugal. Los conceptos que se tienen sobre la forma de conquista, la forma de colonización, son diametralmente opuestos. Obviamente porque los franceses y los ingleses han sido países del primer mundo todo el tiempo, han sido reinos muy desarrollados, y los españoles en un tiempo estuvieron en un apogeo, al igual que los portugueses, que fueron grandes descubridores de los mares, aunque se sabe que no más allá de los vikingos, los chinos, que ya habían venido a nuestros países antes que los españoles y los portugueses, porque tenían sistemas diversos. En Inglaterra se fomentaba la colonización más que la conquista. Es decir, ellos partían de la idea de que había tierra para explotar, riquezas para extraer, y entonces incentivaban a la gente para que viniera realmente como colonos a buscar mejores oportunidades de vida. Y por eso, algo que nunca les faltó y que era un derecho fundamental para preservar sus vidas, fueron las armas. Todavía hoy en día, ustedes miran que en Estados Unidos las armas tienen un derecho preponderante, sobre todo con los republicanos, y para ellos el derecho a tener armas de cualquier clase es un derecho, digamos, que es parte de, de su idiosincrasia. Porque también ustedes saben que la Guardia Civil, está el ejército normal, la armada, la infantería y la fuerza aérea, pero para, digamos, los problemas internos, cada estado tiene sus reservas y se llaman a los reservistas, inclusive para enfrentar peleas, para establecer el orden cuando la fuerza pública ya no da, y que tienen pues un sistema de elección
totalmente y diametralmente opuesto a los de América Latina en general. Aquí en América, por ejemplo, todas las ciudades de América Latina fueron ordenadas, organizadas en cuadro. El diseño del cuadro tenía la plaza central, la capitanía, la iglesia, un ayuntamiento y a veces un consejo de nativos o naturales. Pero la riqueza aquí, por ejemplo, ustedes lo habrán visto en la patria del creo, no era tanto materiales, joyas, oro, sino que explotar la agricultura con mano prácticamente de vasallos. No eran, nunca tuvieron la calidad de ciudadanos, sino que eran una clase aparte que le llamaban indios y que inclusive los mismos sacerdotes benedictinos o de las religiones que estuvieron aquí, dominicanos, buscaban proteger con los denominados trajes típicos. Y que aquí pues se buscó realmente una dominación porque se consideraban pueblos originarios, eran pueblos salvajes, eran pueblos incivilizados, aunque teníamos conocimientos superiores en muchas áreas, pero según los españoles un favor nos estaban haciendo conquistando. Y así fue a lo largo de toda América del Sur, Perú y todos los países tenían esa, digamos, esa temática. Por lo tanto, no era muy corriente que los nativos tuvieran armas. Es más, se restringía el acceso a armas, salvo las armas de labranza. Y por eso es que el manejo del machete aquí fue de las, digamos, armas más tradicionales y todavía hoy en día en ciertas aldeas es lo primero que se le da a un niño como instrumento de labranza, su machetío ahí para que lo ande cargando. Bueno, en este contexto histórico, nosotros seguimos la tradición española de regular el derecho de las armas y generalmente está que las personas para su defensa pueden tener en su domicilio o casa armas. Y la última constitución dice que la aportación se regirá por una ley especial y esa ley especial es la ley especial de armas y municiones. ¿Están viendo la presentación? Sí, Lick. Bueno, entonces
Ley, para ser claro, solo una diapositiva, ley de armas y municiones con un revólver al frente, es la única que ha presentado. Sí, hasta ahorita sí, porque estoy dando una introducción al tema. Ok. Y por eso les traía yo a colación el artículo constitucional 38, que quisiera por favor que haber un voluntario para ayudarme con la lectura. Claro, pueden leer en sus leyes y esto es más para guía y yo se los paso como todas las demás posteriormente, pero ahorita para que llevemos un orden, el artículo 38 de la Constitución. ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí? ¿Puedo leer la diapositiva también? Sí, sí. Ok. Bien, dice, artículo 38, tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal, no prohibidas por la ley, en lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuere ordenado por juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley. Okay. Si entendemos bien este artículo, dice que hay un derecho a la tenencia de armas. Tenencia. No a la aportación. Siempre que sean de uso personal, no prohibidas por la ley. Ustedes se acuerdan que ustedes leyeron la clasificación de las armas. Y hay armas de uso exclusivo del ejército, hay armas para la policía, hay armas defensivas, hay armas deportivas, y en todo caso se le autoriza a los particulares las armas defensivas o deportivas que puedan usar, y todas las demás les están prohibidas. Por eso cuando vemos aquí el artículo de la Constitución, que obviamente es anterior a la ley, ¿qué número de decreto es su ley de armas? ¿Cuál es el número del decreto de la ley de armas? Es 20-2012. Oh, y hay una creo que 15-2009 también. Es 15-2009. Esa es la última, y todavía hay reformas en eso que se han ido incorporando a esa ley. Entonces, supuestamente esa ley tenía que regular lo respectivo a los requisitos, a la edad y a todo lo referente para otorgar las licencias, y la licencia permite que una persona pueda portar el arma. Cuando hablamos de portación, quiere decir que la persona cargue el arma en su cuerpo, adherida a él. Si yo llevo un arma en la guantera de mi carro, no hay portación, porque no la tengo en mi cuerpo, sobre mí. Portación es eso, que la cargue la persona encima, pudiéramos decir. Lo otro es la tenencia, pero la tenencia en la casa no es prohibida. Ahora la ley nos manda a que para restringir un poco más
las armas, tenemos que registrar la tenencia. Pero esto ya es un paso administrativo que podría ser sancionado con un derecho penal administrativo, la omisión de no haber registrado su arma. De hecho, han estado dando prórrogas para que las personas, como tiene que ser un acto voluntario, las registren. Bueno, les quería comentar esto porque más adelante nos va a servir. Hay un montón de delitos de armas ahí en la ley que realmente en la vida práctica no se dan. Ocasionalmente puede haber uno y ahí vamos a comentar uno que dio hasta que hablar cuando apareció. Estos delitos de armas menos frecuentes que ustedes los tienen que estudiar con el cuadro típico son estos. La intermediación financiera. Y eso es una figura, la intermediación, cualquier intermediación. La vamos a ver después la tenencia para que no estén ansiosos. Digamos, la intermediación financiera es cuando una persona interviene en la importación, exportación, venta, transporte de armas y municiones, complementos que ustedes leyeron, también se pueden adquirir. Y esa persona que actúe de intermediaria tiene que estar autorizada por el DIGECAM. Ahí nos dice qué requisitos tiene que tener para poder ser catalogada como intermediaria. Si la persona no está autorizada por el DIGECAM y realiza cualquier actividad de las descritas en ese artículo, es una intermediación ilegal. Inclusive tiene que ver con ciertos compromisos de carácter internacional que ahí se mencionan, pero como les digo, esos delitos, al menos que yo tenga conocimiento alguno, no. La importación ilegal de armas, que eso se hace siempre para importar armas, se requiere permiso del DIGECAM. Si no se tiene ese permiso, se está cometiendo un delito de importación ilegal de armas. Y lo mismo pasa con la importación ilegal de municiones. Y generalmente cuando estamos hablando de las armas, si son las permitidas para el uso común, tienen una pena. Pero si ya hablamos de armas prohibidas para el uso común, que solo ciertas entidades pueden importar, como el ejército, y algún particular se mete a importar ese tipo de armas, la pena aumenta. O sea, hay dos tipos de castigo. El castigo para las armas civiles, que siempre va a ser menor, y el castigo para los militares y todas las armas de uso bélica, experimental, que
prácticamente suben la pena a imponer porque son más peligrosas. No olvidemos que estas leyes son la búsqueda del Estado de dotar seguridad, paz y tranquilidad a los miembros de la sociedad. Y por lo tanto, estos son los delitos denominados de peligro. O sea, el resultado se comete al crear el peligro que implica portar un arma de fuego, que ese es un peligro en abstracto, al importar armas bélicas sin licencia, que ese es un peligro en concreto, e inclusive algunos autores hablan de que se podría hablar aquí también de delitos de simple actividad. Nosotros creemos que es más específico hablar de delitos de peligro, y cuando hablamos de delitos de peligro no se requiere un resultado. El delito se comete solo con cumplir con la conducta escrita que está en la norma. Y vamos a seguir hablando de eso. Bien jurídico, la seguridad colectiva. Como son delitos de resultado, no puede haber tentativa de esos delitos. Estos delitos generalmente van a ser consumados. ¿Cómo es la forma según el tipo? Según el resultado típico, ¿qué delitos son? Delitos de peligro. Algunos abstractos, otros concretos. A ver, don Walter. Me activo por error, Lick. ¿Ah? Se me activó por error, perdone. Ah, bueno. Entonces, por ejemplo, la exportación ilegal de armas de fuego y la exportación ilegal de municiones, en la importación nosotros traemos y en la exportación nosotros estamos enviando fuera del país. El bien jurídico es la seguridad colectiva. Hay un caso que acaba de salir y que me llamó mucho la atención, que es el caso de un norteamericano que vino aquí a Guatemala, definitivamente vino a comprar un arma, compró su arma con 3 tolvas, líquido para aceitarla, hasta la plumilla para hacerle la limpieza, metido en un estuche. Pero me imagino yo que por desconocimiento, él lo compró como cualquier bien y nadie le explicó que para poderse ir de Guatemala con la pistola tenía que hacer un trámite en el DIGECAM. O sea, una persona viene a comprar aquí un arma para podérsela llevar a otro país, tiene que llenar una solicitud para que le den permiso de sacarla del país, y al llegar a su país tiene que inscribirla en el homólogo del DIGECAM de allá. Y fue la primera vez que se encuentra un caso así, de una persona que haya querido
sacar un arma de Guatemala, pero sin tener licencia. Acuérdense que aquí toda actividad con armas tiene que estar autorizada por el DIGECAM. Si usted no tiene la licencia, automáticamente cualquier actividad que haga va a ser delictiva. ¿Ya? Marco ha levantado la mano. Licenciado, eso aplicaría, por supuesto, en la aportación, necesariamente la licencia, ¿verdad? En casa tengo entendido que puedo tener arma, pero con tenencia. No sé si estoy equivocado, solo que Sí, no la pudiera sacar, ¿verdad? sí. Y lo que pasa ahí, y lo vamos a ver más adelante, es que esto la Constitución le garantiza a usted que dentro de su domicilio, si el arma es legalmente adquirida, no está esmerilada, no ha sido usada en ningún delito, pues no produce consecuencia alguna que usted la tenga. Bueno sería que la llevara a registrar, pero muchas personas por dejadez, todavía tienen sus armas y como si la tienen en la casa y no la usan, no la sacan, a veces hasta en la caja fuerte la tienen, pues es difícil que ahí vaya a haber un conflicto con la ley. Y en todo caso el conflicto que podría haber es fijarle un plazo para que usted la vaya a registrar e imponerle una multa. Pero eso sería un derecho penal punitivo. Y la siguiente pregunta en este caso para mí sería, ¿qué sucedería si la tengo dentro de casa y pues si me veo obligado a usarla por defensa personal, pero sin estar registrada con el DIGECAM y la licencia de portación necesaria? Mire pues, esos ya son casos muy puntuales. Cuando usted me habla de tenerla que haber usado, por ejemplo, que usted disparara contra una persona que está intentando en horas de la madrugada entrar a su casa, que sería un caso de legítima defensa. Pues lógicamente usted va a decir lo que pasó, va a explicar que tiene un arma, la van a incautar para la investigación, van a determinar que es suya porque la compró lícitamente. Lógicamente, esa cuando se la devuelvan va a tener que registrarla, porque ahí no se está discutiendo ni que usted disparó, ni que usted lo mató, ni que usted lo mató con esa arma, sino lo que se tiene que probar es la legítima defensa. Pero si usted demuestra cuando lleguen las autoridades que la persona tenía cubierto el rostro con un pasamontañas, que llevaba tenis, que llevaba algún tipo de arma, que la intención era robar, pues lógicamente para mí usted no tendría por qué tener ningún tipo de problema. Gracias, licenciado. ¿Verdad? Es como que tuviera licencia y lo usara en legítima defensa. El caso de un ayudante de piloto que le disparó a 2 extorsionadores, pero que todo el mundo, porque lo habían llevado preso, pero es que como la legítima defensa es una defensa afirmativa, usted tiene que demostrarla. Y lógicamente, en la primera audiencia
se puede demostrar, digamos, que se cumplen con las condiciones del artículo 24 y por lo tanto ahí se puede pedir el sobreseimiento del caso. Pero sí, lo malo es que sí necesariamente se tiene que abrir un proceso y lo tienen que someter a proceso, porque si quedara automáticamente libre, habría muchas imitaciones de legítima defensa y entonces podría haber un aumento mayor de la tasa de criminalidad. Para poder vender armas, y vamos a hablar de dos supuestos, los que tienen los negocios de armerías, que venden armas, tienen que tener una autorización especial del DGCAM. Y entonces están sujetos a que primero usted tenga licencia y que llene una serie de condiciones que en la misma ley están. Y hay igualmente las municiones e igualmente los explosivos. No cualquier persona puede comprar explosivos y entonces se regulan por lo que dice los artículos de cada apartado. Y entonces también por eso mismo a veces es difícil hablar de ocurrencia de estos hechos, porque cuando se encuentra una armería ilegal o que está vendiendo armas que están prohibidas para particulares y se las están vendiendo, eso ya no es legal, sino que es ilegal. Y si se enteran, inmediatamente la clausura. La fabricación de armas. Para poder fabricar armas también hay que tener una licencia. Fabricar municiones también. Fabricar chalecos antibalas también. O vestuarios de esa naturaleza requieren licencia. Si usted se pone a fabricar cualquier objeto de eso sin cumplir con la licencia del DGCAM, usted va a cometer delito. Ahora las armas hechizas o artesanales, esas son armas que ninguna armería vende. Son armas generalmente formadas por dos tubos, un percutor y uno para disparar, que fueron traídas a Guatemala por los mareros y lógicamente pues son armas que son muy elementales, pero que también efectivamente sirven para las actividades delictivas que ellos desarrollan. Y por decirles algo, hay lapiceros que disparan, ustedes los habrán visto. Lapiceros que disparan, mecanismos en un libro que también pueden disparar. Todas estas son armas hechizas y están prohibidas por la ley. Entonces, ahí eso sí no va a encontrar usted quien le autorice a ese tipo de venta. Permítame, vamos a darle. Igualmente, hay armas que se pueden
reacondicionar, que se les agregan tiros, que se recortan o se alargan para mayor alcance. Y ese artículo está, ese delito está en el 110, pero tiene la misma configuración. Cualquier sujeto que no tenga la autorización del DIGICAM y que se meta a hacer esta actividad de una máquina reacondicionadora que de repente se consiguen en los mercados, de municiones, está cometiendo un delito. Lo mismo el que tenga en su poder materiales de fabricación o reacondicionamiento de municiones para arma de fuego. Máxime si son tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del ejército. Ese delito lo cometían muchos los grupos exguerrilleros que lógicamente, como no podían estar usando el mercado lícito de armerías, tenían ellos que realizar sus propios arreglos, sus propios ajustes a las armas, y entonces quedó en Guatemala pues de esa historia. Lo que son las armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del ejército está al principio de la ley. Y también se incluyen armas químicas, biológicas, atómicas, bélicas y experimentales, que como ustedes leyeron, son aquellas armas que todavía no han sido autorizadas, sino que están en proceso de creación. Luego tenemos la tenencia, y la tenencia ilegal es tener un almacén, una casa en donde yo esté guardando municiones. Ese es el trasfondo del artículo 114. El depósito de armas de fuego bélicas también consiste en eso, en que yo en la casa tal vez no tengo la máquina reacondicionadora, pero tengo depositadas. Oye, Giovanni, por favor, apaga esto. Eddie, tu micrófono. Ok. Ustedes leyeron que inclusive para tener armerías que hay en la Sexta Avenida y 27 calle, ahí por el Matamoros, hay un montón, se requiere tener permisos. Y lógicamente quien ponga una armería tiene que tener un permiso para que se le autorice poder trabajar en ella. La ley de armas es tan estricta, tan severa, que cuando usted compra armas porque las importa, dependiendo del número de armas, usted tiene que pedir autorización al DIGICAM para que las vayan a traer del almacén, de la bodega,
al lugar donde usted tiene su armería. Y todo con seguridad que usted tiene la obligación de pagar. Porque el Estado se las va a escoltar, pero usted va a tener que pagar esa escolta. Y también le dan licencia o permiso para que usted pueda transportar. Digamos, yo tengo una armería aquí en Guatemala y tengo un polígono que también requiere de autorización en Palín para yo llevar armas y para yo llevar municiones, accesorios de mi tienda al polígono. Tengo que pedir autorización al DGCAM para ver de qué lado a qué lado las voy a llevar. No las puedo agarrar y llevar solo así, porque si me detiene la policía en el camino, me van a acusar de transporte ilegal de municiones. ¿Verdad? Uno se refiere a cuando estas vienen de la aduana y van al lugar donde se van a vender, y el otro delito nos habla de cuando yo las quiero trasladar, que ya las tengo en mi poder y que las quiero trasladar a otro lugar, digamos como los polígonos, para poder practicar. Bueno, y ahora viene el punto que yo me interesa mucho que platiquemos. Leímos en el 38 que la Constitución nos autoriza tener armas en la casa siempre que no sean armas de uso prohibido y siempre que sean legales. Es decir, que no estén alterados los registros ni nada por eso. Pero miren este artículo: depósito ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivo. Léamelo, por favor, la compañerita Nancy Yamilet. Lo que está en la diapositiva, perdón, Eli. Sí, artículo 115 de su ley de armas. Con gusto, permita. Artículo 115, depósito ilegal de armas de fuego de uso civil y deportivas. Comete delitos de depósito ilegal de armas de uso civil o deportivas, quien sin haberlas registrado en la DGCAM tenga en su poder 3 o más armas de esta clase. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años, inconmutables y comiso de las armas. Ok. Nos está diciendo que aún no las haya registrado, yo solo voy a cometer el delito de depósito de armas, porque no hay otro delito que tenga que ver con la tenencia de armas civiles o deportivas. O sea, yo puedo tener uno o dos, pero ya 3 no. Si ya tengo 3 o más, ya estoy cometiendo delito. A ver, Jocelyn Ivana. Ivania. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda que no me deja tranquila. Cuando se refiere a armas civiles y a armas deportivas, ¿cuál es la diferencia? Compañerita, eso me lo debería explicar usted a mí, porque esa era parte de la tarea de su prueba de lectura de martes. Sí, es que, ajá, ahí está el detalle, porque
estaba leyendo lo que pues usted nos mandó y están casi que, pues póngale un ejemplo, la revólver está siendo parte de armas civiles, pero también es un arma deportiva. Por eso, si es civil o deportiva, o sea, pueden caer en clasificación. Ah, ok. Yo tengo, digamos, un revólver, un 357 como arma de uso civil. Pero cuando voy a competir a tiro de platillos o a tiro de blanco, puedo usar revólveres, puedo usar rifles, puedo usar escopetas, dependiendo de la clase de deporte que practique. Entonces cubre tanto todas las clases de deportivas como las de uso civil, que generalmente son las que mencionan ahí en la ley. Ok, gracias, licenciado, y disculpe. Sí. Entonces, por eso les decía, aquí es donde yo digo que usted en su casa, mientras no sea un arma ilícitamente adquirida, que usted pueda demostrar la procedencia lícita, usted puede tener dos que no cometen ningún delito. El delito se comete si son tres o más. Lógicamente, el juez, cuando se está investigando un hecho, las puede pedir, pero después se las tiene que devolver, porque si el arma no se ha usado para nada malo y está legalmente adquirida, entonces, y son dos nada más, no se puede, no hay delito que perseguir. El depósito es de 3 para arriba. Y si usted las tiene con la tenencia, más tranquilidad alguna. Porque entonces prácticamente está cumpliendo con la Constitución y con la ley. ¿Ya? Licenciado, y si, por ejemplo, el arma no es legal, pero el arma está limpia, o sea, no se ha cometido ningún delito con esa misma, o sea, también se le estaría metiendo una multa. Mire pues, supongamos que el arma la tenía su papá. Era de su papá, herencia. Una Colt 32. Lo que pasa es que su papá sí la compró legalmente, pero a ver dónde estaría la factura. A veces no se sabe. Inclusive cuando yo particular traspaso o vendo, y eso lo tienen que saber ustedes también, un arma, lo que hago es que acudo a un notario. Por un lado, hago una declaración jurada de que esa arma la obtuve yo de tal fuente, que esa arma no ha salido de la casa, que no se ha usado en ningún crimen. Pero para eso, lógicamente, la traslado, y al momento de trasladarla, sí, el notario tiene que dar el aviso y el notario tiene que ver que el arma, la tenencia se registra. Y al tener la huella balística que le hace un arma, lógicamente, ya pueden comparar a ellos si ya usaba para algo ilegal. Pero si no ha sido usada para algo ilegal, la transacción está bien. Ok, gracias, licenciado. Es la forma, digamos, nosotros los notarios
servimos para reconducir ese proceso, pero como muchas veces es como los terrenos. Hay gente que lleva viviendo 50 años en una casa, no paga ninguna renta, ya prácticamente tiene derecho a tutelarla supletoriamente por la usucapión, pero cuando no se tiene modo de demostrar, pero si ha sido pública, pacífica y de buena fe, muchas veces con declaraciones juradas son admisibles más testigos para poder reclamar esas propiedades o inclusive vender esos derechos posesores. En Guatemala todavía se da mucho eso porque hay mucha inseguridad catastral y las armas también son parte de ese mundo que todavía no está terminado de registrar. Si la va a trasladar a otra casa, lo primero sería sacar la tenencia y en base ya con la tenencia poder pedir permiso para trasladar. Claro, mucha gente se arriesga a trasladarla sin permiso, pero el problema es que uno nunca sabe la suerte, un retén, y si lo encuentra con el arma ya hay problema. Don Jeffrey Soto. Lick, al momento de trasladar un arma con tenencia, aunque uno la lleve descargada, ¿siempre habría algún problema? Si usted ya la lleva, sí, porque tiene que pedir permiso desde que cabe. Gracias, Lick. Sí, todo traslado de arma, cuando no es que usted tenga licencia de portación, sí consiste en un problema. Yo le preguntaba, por ejemplo, si uno se dirige al polígono. Sí, igual habría problema. También hay problema. Ahí sería, lo mejor sería sacar la licencia para portación. Si usted está en entrenamiento continuo, o al menos esporádico, porque si nada más tiene tenencia, comete el delito. Y vamos a ver cuando veamos la portación, que ese es un delito que es de los más perseguidos y que tiene una pena pues bastante grave para ser un delito de peligro. Vamos a ver si hay más compañeritos, sí. Licenciado, buenas tardes, compañeros. Sí. Prácticamente esta ley entonces castiga por no pedir permiso, porque según casi todos los artículos es que no tiene autorización, siempre autorización, autorización, autorización. Prácticamente castiga por no pedir permiso para hacer algo, llevar algo que esté relacionado con armas de fuego. Sí, por no pedir permiso. Municiones, explosivos y todo tipo de armas. Digamos, hay portación ilegal de arma blanca. Pero ¿a qué arma blanca nos estamos refiriendo? Porque digamos, usted ve a la gente en la calle, la mira con machetes, máximo en la terminal, en el SEGMA, y ahí va con sus machetes de ellos, tranquilos, porque son instrumentos de labranza, y esos no constituyen delito. O una navaja que no supere los 10 centímetros, tampoco constituye delito. Pero un arma de uso militar, comando,
y la carga usted en la calle y sin licencia, prácticamente comete delito. De esas que usan los Schwarzenegger y todos estos que tiene, inclusive, solo falta que saca bocado, que tiene una hoja gruesa y tienen dentado en la parte de atrás. Esos son armas de uso militar que sí constituyen delito, ¿verdad? Don José Alejandro. Licenciado, así como lo que está hablando, y la venta de esos, porque son unos cuchillos así tipo comando, yo tengo un conocido que los estaba vendiendo, o sea, eso Requiere no, licencia. sí requiere licencia. Claro, Ah, aquí como todo, usted ve gente que le vende lapiceros que disparan, cámaras para tomar videos y todo, lo hace arriesgándose, pero sí requiere licencia. muchas gracias. Don Walfred Ramos. Dick, buen día. Sí. Yo tengo una duda, así como usted que decía que solo si la tengo pegada al cuerpo y es es ilegal, si la tengo guardada en la guantera, al momento de que me detienen, me la pueden quitar. Mire pues, aquí seguro, pero no es el procedimiento. O sea, a usted para retenerlo, para hacer un cacheo, tendría que haber una causa probable. Si en la causa probable lo registran corporalmente y no encuentran nada para registrar el vehículo, solo hay dos cuestiones: o con orden judicial o que usted lo autorice. ¿Ya? Pero si usted lo autoriza y en cualquier lugar de su carro iba una pistola, la policía le va a decir, mire, nos quedamos con ella, pero no lo vamos a llevar preso. Porque eso pasa. Pero realmente no tendrían por qué entregarla a usted, porque salvo orden judicial, usted podría conservarla. Lo que pasa es que una cosa es la ley y otra cosa es la ilegalidad de parte de las mismas autoridades. Gracias. Francisca. Licenciado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los puestos de registro? ¿Ellos sí pueden registrar el vehículo? Los puertos de registro son, digamos, protocolos autorizados, pero tienen que cumplir con determinados requisitos. Primero tienen que estar de conocimiento del público, por qué se están haciendo. Generalmente deben hacerse en horas hábiles y extraordinariamente en horas inhábiles, pero con la justificación. Tienen que haber más de 10 elementos y entre ellos tienen que haber mujeres para el caso de registrar a féminas. Y entonces, ahí sí pueden. Pero que una patrulla
se ponga a las 2 de la mañana en el Mateo Flores a ver qué carro viene manejando sospechosamente y le da la parada, esos ya son procedimientos o protocolos ilegales. O sea, ellos no pueden quitar el arma No debiera. sin nuestro consentimiento. Sí. Ah, ok. El problema Pero es que solo una cosa es aclarando, lo que es, perdón. una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que es. Porque ellos a veces llevan, digamos, droga o algo, le ponen un paquetillo y ya con el paquetillo le quitan el arma. Ya con el arma la cambian y entregan al arma, no todos los elementos, pues, pero sí hay algunos que se ha visto mucha denuncia por eso. Licenciado, solo aclarando, sigo yo con lo del puesto de registro, pero entonces si hay un puesto de registro, sí le pueden quitar el arma. Pero es que yo entiendo que si hay un puesto de registro y él no tiene licencia, comete delito y la lleva consigo. O sea, en el cincho, en su vaquera, en la espalda, o como hacen algunos que se la meten entre las piernas cuando van manejando. Ahí está cometiendo, si no tiene licencia, el delito de portación ilegal de armas. Y si es encontrada bajo, un ejemplo, bajo el sillón o el asiento o en la guantera, igual. No hay transporte ilegal, Ah, ok. ¿ya? Para poder sacar el arma, usted tiene que tener la licencia de portación de armas. En conclusión, siempre, ya sea lo porte en cualquier lado del carro, siempre entregar el arma. De todas maneras, ya se comete la ilegalidad, Sí, ya sea transporte, entonces prácticamente las autoridades sí estarían en la obligación de decomisar el arma. Y suerte si no lo consignan a uno también. pues mire, por transporte, por portación, lo pueden consignar. O casi seguro que lo consignan porque es un delito de oficio y la pena es de 5 a 8 años. ¿Ya? Bueno, continuemos. Fíjense que aquí me interesa que vean esto. El tráfico se refiere a importar, exportar, adquirir, vender, entregar, trasladar o transferir cualquier tipo de arma, sus piezas, componentes o municiones. Este es un delito que cuando se habla de tráfico no se habla de tráfico como movimiento, sino tráfico como actividad ilícita. A ver, doña Francisca, ¿o es? Perdón, licenciado, me quedó una duda con el tema anterior, solo así rapidito. Por ejemplo, ellos no pueden registrar el auto, como usted decía, si no se cumple con los requisitos que usted mencionaba. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo yo demostrar que no autoricé que revisaran mi auto? ¿Tiene que ser por o sea, algo firmado o ellos simplemente dicen, bueno, si autorizó o no autorizó, o sea, verbalmente? Mire, es que ese es el problema, que usted dice que no los autorizó, pero hay 3 agentes que dicen que sí. Ah, ya comprendo. Ya, ahí es la carga de la prueba la que le afecta.
Y como le digo, generalmente no van a entregar el arma que a usted le quitaron, sino que van a poner otra. Ya le comprendo, Lick. Gracias. Doña Sheni. Buenas noches, licenciado. Gracias. Disculpe la pregunta. No sé si yo no escuché cuando usted lo comentó, pero yo tengo una duda. ¿En los puestos de registro están permitidos los cacheos a las personas? Sí, dependiendo del puesto que sea. Si se andan buscando armas, se puede cachear a las personas. O sea, ellos ya poseen una orden. ¿Ah? Ellos ya poseen una orden de registro. O sea, un protocolo. Es que no son órdenes, porque hay puestos que se ponen ya con órdenes de aprehensión. Ese es un protocolo. Hay puestos cuando, digamos, motoristas, que tienen solo motoristas por la seguridad del público. Entonces les registran las mochilas, los cachean, es dependiendo de lo que están buscando. Y eso sale, por eso es que le digo que sale en la ¿cómo se llama? En las noticias, generalmente anuncian que se están buscando drogas o que van a registrar buses o, en fin, el operativo que sea cuando son operativos ya bien coordinados de protocolos. Pero aquí muchos agentes se ponen a parar a los agentes solo con la autorización de su misma fuerza, de su misma autoridad, un abuso de autoridad. Sí, Jeffrey Soto, solo que les encargo porque me faltan todavía algunas. Sí, fíjese que yo en muchas ocasiones he visto que la gran mayoría de veces los agentes pues actúan de mala fe. Entonces, por ejemplo, en las veces que por ejemplo, dos policías van en una moto y quieren hacer alguna inspección en el vehículo, ¿en base a qué fundamento legal uno puede decir no, o sea, negarse, digámoslo de esa manera? Pues mire, el problema es que al negarse, uno, digamos, pudiera ser que estuviera despertando la duda razonable. Porque la policía sí tiene la posibilidad de si ve que usted está manejando excesiva velocidad, está manejando zigzagueando, puede tener duda razonable de que va ebrio, o puede tener la duda razonable de que el carro no es suyo, y entonces puede pararlo. Por ejemplo, si yo vivo en una calzada y estoy dentro de mi vehículo y el vehículo está sin movimiento. Entonces, digamos, en algún momento, pues yo quiero evitar eso porque, como usted lo dijo, o sea, muchas veces los policías colocan droga. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ¿de qué manera uno puede usar un fundamento legal para no ser tan prepotente, digámoslo así, ¿verdad? Pues mire, usted puede usar el artículo 6 de la Constitución, el 8 de la Convención Americana y el 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Que se los acepte esto. Gracias, Alec. Bueno. Les decía yo que aquí la palabra tráfico no es nada, no tiene nada que ver con tránsito, sino con el quehacer ilícito, o sea, ilegal, de todo lo que tiene que ver con armas, y que va de un estado a otro estado. Si un estado no ha autorizado que usted exporte armas,
y usted las exporta clandestinamente, o sea, en contrabando, estamos cayendo en tráfico ilícito de armas de fuego. Si usted las compra o las vende sin contar con autorización del DGCAM, también es tráfico. Si las armas no han sido marcadas o si las marcas han sufrido falsificación. Por eso que cuando hablamos de tráfico, hablamos de generalmente delito de delincuencia organizada, porque son las grandes mafias. Acuérdense que el tráfico es la tercera actividad más rentable de los delitos internacionales. El tránsito sí es el trasladar dentro del territorio armas de fuego sin que hayan sido autorizadas por el DGCAM. Si son, mientras más letales sean, más, digamos, más se la pena. Aquí hablamos de todas las formas de portación. O sea, quien no tiene licencia está cometiendo portación ilegal de armas. Empezamos, como les decía yo, con las de arma blanca. Y luego tenemos las de fuego, de uso civil y deportivo, las hechizas, las de uso exclusivo del ejército y la aportación ilegal de explosivos. Un caso que se da mucho aquí en Guatemala es que encuentran a gente que está comprando pólvora para hacer cohetes, pero lo hace por una cantidad que excede el monto, y si lo encuentran, prácticamente la pólvora es explosivo. Y entonces podría estar cometiendo ese delito por ignorancia, que ahí tendríamos que hablar de la defensa de ignorancia de la ley, que se llama digamos, la falta de conciencia y la falta de conocimiento pueden hacer que usted también quede sin responsabilidad penal, y en eso tenemos que demostrar la cultura de nuestro patrocinado y todo. Aquí les hice este cuadrito. El delito es el mismo, cualquier persona, y las penas van variando según el tipo de arma que sea. El tipo de arma ya sabe que lo consiguen al principio de la ley. Luego tenemos delitos: disparos sin causa justificada. Hay gente que le gusta pasar probando puntería en algún cartel, en algún... Portar un arma en estado de embriaguez o con barbitúricos, que se da mucho, pero se procesa poco. Generalmente hasta con los mismos agentes de seguridad se ha visto esto. Y se mira como un delito leve. Tener el arma o portar un arma que tiene esmerilado el registro también se constituye delito, y ahí sí es bastante grave. Por eso es que es muy importante, y les decía yo en el material que les acompañé,
el dictamen balístico. Otra cosa, si la pistola, el revólver, el rifle no funciona, no constituye arma. O sea, si el arma es incapaz de disparar, no constituye arma. Aquí está contemplado inclusive cuando usted sin licencia, es un caso que puede pasar, y se le pone una multa. Usted saca su arma, pero no saca su licencia, se le pondrá una multa, porque sí hay registro de que usted tiene la licencia para esa arma. Esta es una falta. La portación ostentosa de arma de fuego. ¿Qué quiere decir ostentosa? Que la anda exhibiendo. Por eso es que han denunciado al alcalde Neto Brand. Exacto. Porque él hace una ostentación de su arma. Y eso aquí actualmente en Guatemala es delito. Luego están los polígonos de tiro y la modificación o reparación de arma de fuego, que todos tienen que estar cumpliendo con lo que dice el DIGECAM. Por eso es que yo les puse a leer la ley entera, porque es la base para entender estos delitos. Por favor, les voy a subir. Ahí son menos delitos, son como 15. Los delitos contra la narcoactividad. Y ahí sí me interesa mucho que lo veamos, porque yo tengo programado hasta la ley de lavado para el segundo parcial. Esta primera actividad que hicimos el martes tiene 10 puntos y la segunda actividad va a tener 10 puntos también. El examen lo vamos a hacer sobre 20. Para echarles una manita y que con las dos comprobaciones logren obtener pues, una mayor nota. Los dejo porque ya tienen su clase. Lourdes Pineda. Feliz noche, Lic. Feliz noche, bueno. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, licenciado. disculpe, lo que mencionaba usted de la segunda lectura es lo del librito